generación malvada, una generación perversa, una generación adúltera, fornicaria, inmoral. ¿Por qué? Porque nosotros hemos permitido que el pecado y Satanás hagan lo que quieran de nuestra familia. Es ahí donde nosotros tenemos que pararnos en estos últimos tiempos y poder decir, como dijo José, yo y mi casa serviremos a Jehová de los ejércitos. A su nombre. Y quiero enseñarles 4 principios nada más de lo que usted y yo debemos de hacer para que Dios salve a nuestra familia. Porque a su familia no la va a salvar dinero, no la va a salvar su posición social, económica o política. A su familia la va a salvar aquel que murió en la cruz, aquel que derramó su sangre en la cruz, aquel que lo prometió. Él es el único y su nombre es Jesús. ¿Están conmigo? Aquí la Biblia nos presenta una familia: un papá, una mamá, un hijo enfermo y otros familiares. Escuche esto: todo lo que Dios permite, todo lo que Dios permite, y me refiero a las circunstancias tal vez difíciles, sean enfermedades, sean problemas económicos, problemas familiares de diferente tipo, porque si algo existe en esta vida es problema. Pero Dios tiene la solución a todo problema. Dios tiene la respuesta a todo problema. Él tiene la salida a cualquier asunto, por muy difícil que sea. Aunque nosotros veamos todo cerrado, que no hay camino por donde hay que caminar. El pueblo de Israel no miraba por donde, miraba a Faraón con todo su ejército para destruirlo. Pero Dios miró un camino en medio del mar, porque Él abre camino, Él abre puertas y Él cierra puertas. Significa que Dios tiene solución para su vida. Dios tiene solución para su matrimonio, para sus hijos, para sus familiares. Dios tiene la única respuesta. Y veo a un padre de familia angustiado porque su hijo estaba a punto de morir. Y todo lo que Dios permite es porque Él quiere salvar tu familia, Él quiere salvar tu alma. Dios permite todo lo que está pasando, es permitido por Dios para que la gente levante su cabeza y comience a clamar y decir: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. El socorro para los matrimonios, las familias, los hijos de esta generación y de esta nación. Nuestro socorro viene de lo alto. Entonces el padre de familia tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque hay situaciones y circunstancias donde nadie te puede ayudar. Y Dios permite eso. Porque este hombre tenía una posición económica, una posición política, social. Este hombre tenía las cosas necesarias como para darle el mejor tratamiento, la mejor atención médica en aquellos entonces, pero nada podía hacer. La religión les falló, el dinero les falló, el emperador no le podía ayudar en aquel momento. Y él se dio cuenta que había llegado por segunda vez. Oiga, por segunda vez. No es casualidad que estoy segunda vez en este lugar. Por segunda vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Significa que ese hombre se dio cuenta que Jesús había estado ahí, pero no le interesó. ¿Por qué? Porque a mucha gente no le interesa el evangelio, a mucha gente no le interesa Cristo, no le interesa las cosas de Dios. Pero cuando Dios comienza a tratar contigo, con tu vida, con tu familia, entonces ahí comienza a entender es que Dios te está llamando, Dios quiere salvarte, Dios quiere libertarte, Dios quiere hacer algo en tu vida y en tu familia. Y es de la única forma, muchas veces, el dolor, lo que no amamos, es donde Dios permite situaciones duras y difíciles. Pero Dios no permite eso solo para que tú sufras o perezcas, sino lo que Dios quiere es revelarte tu salvación. Entonces vemos que este padre de familia vino. Ahí sí estaba interesado. Y aquí no le tenemos que tomar decisión. Si queremos que nuestra familia sea salva, tenemos que hacer lo que este hombre hizo.
central. Ese padre de familia corrió a buscar a Jesús. Ese padre de familia dobló sus rodillitas. Ese padre de familia se humilló. Ese padre de familia buscó a Jesús con desesperación, buscó a Jesús con angustia. Porque ella había probado de muchas maneras, pero no le había funcionado. Porque cuando usted prueba fuera de Jesús, ciertas cosas le pueden funcionar hasta cierto momento, pero llega a una situación donde ya no te va a funcionar. Entonces este padre de familia vino y le dijo a Jesús, le contó la situación que estaba viviendo, le contó la situación y el estado de salud de su hijo, le comentó y Jesús pudo percibir, pudo ver. ¿Por qué? Porque Él conoce tu situación, Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestro deseo, Él sabe cómo está papá, cómo está mamá, cómo están nuestros hijos, Él sabe todos los asuntos. Jesús pudo ver que aquel hombre era un hombre necesitado, pero este hombre vino y se dijo, Jesús, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Se puso delante de Jesús en favor de su hijo. Eso se le llama oración intercesora. Hoy más que nunca tenemos que estar orando, intercediendo por nuestra familia. Tú quieres que tu familia sea salva, pero no estás orando. Y esto no es con querer solamente. Es que tenemos que hacer lo que nos toca hacer, lo demás que no va a hacer. ¿Y qué es lo que nos toca hacer? Es interceder por ellos. En oración es humillarnos, es llorarnos, doblegarnos a la presencia de Dios. Pero hoy en día lo que menos quiere el cristiano es orar. Lo que menos quiere hacer el cristiano es ayunar. ¿Y cómo quiere que tu familia sea salva? No hay otro método. De la única manera que Dios responde a sus promesas es cuando nosotros comenzamos a clamarle. Porque si algo que conmueve a Dios es cuando ve a un hombre, una mujer quebrantada, una mujer humillada. Cuando Dios cuando mueve a alguien a Dios, es cuando derrama su alma delante de Él, como lo hizo antes en el templo. Pero hoy nos cuesta orar, una hora nos cuesta orar. En silencio, parece que se le queda en suspenso el espíritu. Si queremos que nuestra familia sea salva, intercedamos. Miren, ¿y qué tipo de oración estaba haciendo este hombre? Él era una oración, Padre, salva a mi familia. No. Era un tipo de oración intercesora diferente. ¿Por qué? Porque su hijo estaba a punto de morir. Satanás ha pedido tus hijos, ha pedido tu casa, ha pedido tu matrimonio, ha pedido tu familia. Y si ellos se mueren sin Cristo, se va a ir a la condenación eterna. Cuando tú pudiendo hacer algo, el médico no te lo va a salvar, la religión no te lo va a salvar. Ay, oren por mí, pastor. Ay, oren por mi familia, pastor. Ay, oren por mí, por esto. Y tú no vas a orar. Métete con Dios, órale a Dios, llórale a Dios, y vas a tener respuesta de parte de Dios. Eso es. Tenemos que orar y interceder por nuestra familia. Por eso que vemos un ejemplo claro y específico, Job. Dice que cada mañana se levantaba e intercedía por sus hijos. Porque decía, no vaya a ser que mis hijos, ¿verdad?, hayan pecado en su corazón, hayan blasfemado contra Dios y se mueren, se ven al infierno. No, el Job estaba muy temprano, antes que el sol saliera, estaba ahí sacrificando ofrenda a Dios. Ahí estaba orando, intercediendo. ¿Ah? Y porque es que Dios le ponía eso en el corazón a Job. Porque como Dios conoce el futuro, en un momento a otro, sus hijos, jovencitos, murieron. El Satanás le lleva una hambre a la juventud, como no tiene idea. Porque en una casa, en una familia, hay niños, hay jóvenes, y este que estaba a punto de morir era un jovencito. Por eso hoy en día cuesta ver un jovencito bien parado en la brecha.
teniendo muchas luchas. Pero en esta noche, joven, si tú le crees al Señor, vas a ser liberado, vas a ser sanado. Amén. Porque yo sé las luchas que tienen los jóvenes. Muchos jóvenes están teniendo luchas en sus sueños. Están teniendo experiencias inmorales en sueños. Y no se entiende, no se explica el por qué. ¿Qué pasa? Que tenemos un enemigo que quiere destruirnos. Y por eso debemos de estar orando, debemos estar intercediendo, y más que nunca. Cuando está Cristo a las puertas es cuando más tenemos que estar orando, intercediendo. Podemos pasar muchas horas en el teléfono, podemos hablar de muchas horas con la gente, pero ¿cuántas horas pasamos en oración delante de Dios, intercediendo por nuestra familia? Usted tiene familiares que no se han convertido y aún mismo usted ni sabe si es salvo todavía. Porque si supiera que fuera salvo, pasará orando. ¿Por qué? Porque no quiere perder esa salvación. ¿Cuántos creen que son salvos? Levanten la mano los que creen que son salvos. Unos cuantos. Los demás no están seguros. Asegúrese que esta noche. Porque el que ha sido salvo, hermano, el que ha sido salvo quiere presencia de Dios, quiere afirmarse más delante de Dios, quiere aprender a orar más, quiere llevarse más de la palabra de Dios. Así que si queremos que nuestra familia sea salva, tenemos que interceder por ella. Pero no cualquier oración. Vea el tipo de oración que este hombre estaba haciendo. Así tenemos que orar nosotros. Por eso dice la Biblia que la tierra gime con dolores de parto, porque desea redención. La Biblia dice que el Espíritu gime. Si hay alguien que pasa llorando todo el día, es el Espíritu Santo. Porque los cristianos de hoy en día no están orando, no están intercediendo. Y al ver que la familia se está perdiendo, al ver que una generación, la humanidad se está perdiendo, hermanos, tenemos que estar orando, 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 orando. Eso fue lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Él comenzó orando y terminó orando. Cuando fue bautizado por Juan, él estaba orando y dice que el cielo se abrió, porque la oración abre el cielo. Y cuando estaba en la cruz, él estaba orando y dijo: Padre, entregue mi espíritu, y expiró. Desde que comenzó su ministerio hasta que terminó, orando, intercediendo. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Para que Dios salve a nuestra familia. Segundo, ¿qué debemos de hacer para que nuestras familias sean salvas? Es creer a las promesas de Dios en su palabra. Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Mire, cuando me toca dar clase a los niños, lo primero que hago yo, le pregunto a los niños que tengo aquí en mis manos, me dice la Biblia. ¿Y qué es la Biblia? La palabra de Dios. Y comienzo a decirle que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces aquí están todas las promesas, y una de las promesas es que Dios va a salvar nuestras familias. Amén. Por eso dice la Biblia que cuando este hombre estaba intercediendo delante de Cristo en favor de su hijo, de repente Jesús sacó la palabra y le dijo: tu hijo vive. Gloria a Dios. Pero él no estaba viendo a su hijo, pero recibió la palabra, recibió una promesa. Y ese hombre agarró esa promesa. ¿Cuántos agarran esa promesa hoy? Amén. ¿Cuántos toman esa promesa? Amén. Tu hijo vive, tu familia va a vivir, tu casa va a vivir, tus papás van a vivir. Ellos no se van a morir. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. Yo voy a salvar a tu hijo, yo lo voy a sanar, yo lo voy a liberar, yo voy a salvar a tu casa. ¿Y es lo que tiene que hacer el hombre? Creer. Pueden oír, tiene la fe de oír la palabra de Dios. Amén. Tu hijo vive. ¿Y qué dice el versículo 50? Que el hombre creyó la palabra de Jesús. Y
no cumple. El hombre promete y no cumple. Y quizás usted ha prometido a Dios y no ha cumplido. Pero Dios lo que promete, Él siempre lo va a cumplir. Por eso que cuando el carcelero de Filipo cayó de rodillas delante de Pablo y Silas, señores, ¿qué debo de hacer? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Yo agarro esa palabra y digo, yo creo. Porque si no fuera así, yo me hubiera metido la espada, el diablo me dijo que me quitara la vida. Pero ustedes me detuvieron. Entonces, si ustedes dicen que yo voy a ser salvo y mi familia también, entonces yo agarro esa promesa. Mira, el carcelero de Filipo, recién convertido, agarró la promesa. Y tanta fue la fe que tuvo, que al poco tiempo ya su familia estaba siendo salva y bautizada por la sangre. Por eso la Biblia dice que el que cree y fue bautizado será salvo. Así que la promesa es que tenemos que hacer nosotros es creer. ¿Cuántos creen que el Señor va a salvar a su familia? Amén. ¿Sí? Así es. Mi esposa era inconversa, pero yo creí la palabra. Y al año de estarle clamando al Señor y ayudando, Dios convirtió a mi esposa. Uno de mis hermanos me dijo, brother, ¿tú estás loco? ¿Has dejado todo por seguir a Jesús, por ser cristiano? Todo lo que te ha costado lo vas a perder. Y me dijo, vas a andar mendigando como muchos predicadores. Y yo no sabía que los predicadores mendigaban. Y yo, hermano, tú no entiendes, un día lo vas a entender. Y un día estábamos predicando en San Miguel cuando hicimos el llamado. Uno de los jóvenes que pasaron era mi hermano llorando, entregando su vida a Cristo. Aleluya. Hemos creído en la promesa del Señor. Amén. Y por eso que se vino con todo el corazón. Y este hombre le creyó, hermano. Este hombre le creyó sin haber visto todavía. Porque esa es la fe. Que tú ves lo que todavía no ha sucedido. Fe, dice Hebreos 11:1, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero lo vemos porque lo hemos creído, porque la Biblia dice que así es. Por eso es que Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si tú crees, yo voy a salvar a tu casa, yo voy a traer a tu esposo, yo voy a traer a tu esposa, a tus hijos. No te he dicho que si te crees con tus ojos vas a ver. Por eso hay que creer primero para luego ver. Pero hay muchos que necesitan ver para luego creer. Pero la fe que Jesús aprueba es aquella de que creemos aunque no veamos. Por eso le dijo a Tomás, bienaventurado eres, bienaventurados son, perdón, aquellos que sin haberme visto me creen. ¿Quién ve a Jesús aquí? Pero yo creo que Él está aquí. Amén. Porque está a mi diestra, no seré conmovido, dijo el salmista. Desde que me convertí, el Señor se me reveló. Porque hay que verlo con los ojos espirituales, a través del Espíritu Santo. Yo nunca me olvido cuando me convertí. Se me sentó la paz. No pude soportar la presencia, caí de rodillas llorando. Y luego lo vi de pies con su vestidura blanca. A partir de ese momento, Él siempre ha estado conmigo. Todos los días de mi vida siento la presencia del Señor. Que Él dice, yo estaré contigo todos los días. Son las promesas del Señor. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, creer. Y para sellar esa promesa, para asegurar la promesa de Dios de que Él va a salvar a mi familia, tengo que dar el otro paso.
Si yo ya estoy orando, intercediendo 1 o 2 horas diarias, estoy creyendo en la promesa de Dios en su palabra. El siguiente paso es obedecer su palabra. Amén, gloria a Dios. Dice el versículo 50, ¿está conmigo ahí en la Biblia? ¿Qué dice el 50? Tu hijo vive y creyó él, tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y ¿qué hizo? Obedeció. ¿Cuántos obedientes hay aquí en esta noche? Amén. ¿Cuántos de ustedes han escuchado tanta palabra? 3 mensajes en este día. Pero ¿cuántos estamos obedeciendo? ¿Saben? Es un gran peligro oír la palabra de Dios y no obedecer. Porque esa misma te va a condenar aquel día. Entre más sabemos y no obedecemos, mayor condenación. Pero cuando usted obedece la palabra de Dios, está asegurando su salvación y la de su familia. El hombre se fue. Jesús le dijo: ven, tu hijo vive. Y él se fue. ¿Qué significa eso? Que el evangelio es práctico. ¿El evangelio es qué? Práctico. No se preocupe por lo que usted entiende. Preocúpese por aquello que entiende y sabe que debe hacer y no lo hace. Y Dios dice: ¿cómo que quieres que yo salve tu familia, salve tu matrimonio, si tú no me obedeces mi palabra? Pero si tú me obedeces, cada obediencia que tú vayas dando, la salvación se va a ir acercando a tu casa. Se va a ir acercando a tu familia. Porque ese padre de familia comenzó a caminar de Galilea a Judea. Comenzó a caminar en pasos de obediencia, en pasos de fe. Y cada paso que este hombre daba acercaba la salvación a su familia. Y mientras él se dirigía a su casa, vinieron sus siervos y le dieron buenas nuevas, porque el evangelio son buenas nuevas. Y eso es lo que venimos a darte en esta noche, buenas nuevas. En medio de tantas malas noticias, hay buenas nuevas. Y la buena nueva es que Dios quiere salvarte a ti, quiere salvar a tu casa, quiere salvar a papá, mamá, quiere salvar a tus hijos, a tu descendencia. Y él caminaba y le dijeron: tu hijo vive. Yo ya sé que mi hijo vive, ya el Señor me lo dijo, pero el Señor caminando en obediencia para su casa. Así tiene que irse usted hoy para su casa y salir de su casa en obediencia, porque en la obediencia está la bendición. El evangelio es práctico. Es oír, creer, obedecer. Oír, creer, obedecer. Oír, creer, obedecer. Ese es el evangelio. Por eso que Jesús dijo esto: mire, a los grandes teólogos, a los grandes escribas, eruditos de aquel entonces, Jesús le puso un ejemplo bien clarito, hermano, para que todos lo entendamos. Y Jesús comenzó a comparar 2 tipos de creyentes. Y puso el ejemplo de la casa que fue fundada sobre la roca y aquella que fue fundada sobre la arena. El reino de los cielos es semejante a aquel que oyendo la palabra y obedeciendo, fundó su casa sobre el agua. Y descendió lluvia, y vinieron ríos con ímpetu, y soplaron vientos contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Pero descendió lluvia, vinieron ríos, y soplaron vientos contra aquella casa que estaba sobre la arena, y hubo una gran ruina, una gran destrucción, porque eso es lo que viene el diablo: a robar, a matar y destruir. Pero Jesús pone el ejemplo que oye y obedece su palabra. Es un hombre prudente, es un hombre sabio. Entonces, cuando nosotros oímos, creemos y obedecemos la
Era la salvación que se estaba acercando. Por eso que Jesús dijo estas palabras. Cuando lo recibió bien gozoso, Zaqueo en su casa. Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy en esta noche ha venido la salvación para tu vida, para tu casa. Y llegó el padre de familia. Y el ambiente que estaba en su casa era distinto. Cuando él se fue, era un ambiente de lloro, de lamento, de frustración, de angustia, de temor, de miedo. El espíritu de muerte estaba ahí, enfermedad. ¿Cómo estaba la familia? Cuando él se fue y ese hombre salió de su casa quebrantado, hermano. Pero regresó tranquilo. Y cuando regresó a su casa, el ambiente era otro, la atmósfera era otra. Porque donde está Cristo hay paz. Donde está Cristo hay salvación. Donde está Cristo hay gozo. Donde está Cristo hay libertad. Donde está Cristo hay sanidad. Y el ambiente que veo para la familia era otro. Y yo me imagino: papá, estoy sano, papá. Y el papá le pregunta a su siervo: ¿qué hora mi hijo todo comenzó a estar sano? A las 7 fue la hora que Jesús le había dado la palabra. Y se abrazaron, y lloraron, y se gozaron, pero por la salvación. Y dice la Biblia que creyó toda su casa. Amén. Gloria a Dios. Se salvó toda su casa. Porque el padre de familia comenzó a dar testimonio. Amén. Y ese es el último paso que tenemos que dar. Si yo intercedo por mi familia, si yo creo a la palabra, si yo obedezco a la palabra de Dios y doy testimonio de la salvación que Cristo ha dado a mi vida, entonces Dios se va a encargar de salvar a mi familia. Y aquella casa que estaba ya a punto de velar a aquel niño, aquel jovencito a punto de morir, ahora la casa hicieron un culto pentecostés. Gloria a Dios. Todos fueron salvos. Y esta segunda señal hizo Jesús en Caná de Galilea. O sea que la señal más grande que Dios quiere hacer en tu vida y en tu casa es la salvación. Por eso creemos que Cristo salva, que Cristo sana. ¿Cuándo creen eso? Que Cristo liberta, que Cristo rompe las cadenas. Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aunque el médico diga una cosa, pero Dios ha determinado otra cosa. Aunque las circunstancias digan algo, pero Dios te está diciendo: en esta noche tu hijo y tu casa va a vivir. Aleluya, Si amén. usted cree esa palabra, póngase de pie.